se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque de aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Después nos trasladamos al área de Oaxaca y allí tuvimos la oportunidad de estar en las sierras, en las sierras Mije, en las montañas de oaxaqueñas, con un frío muy fuerte. Para nosotros que vivimos en calor, nos golpeó bastante duro el frío, pero gracias al Señor pues tuvimos la oportunidad de trabajar en estos dos lugares. Luego tuvimos la oportunidad de bajar a la ciudad de Oaxaca el sábado para terminar la experiencia, para terminar el esfuerzo misionero. Y les cuento, mis amados hermanos, que compartimos en la iglesia de el pastor Jorge, creo que se llama él Jorge, ahí en Oaxaca, una iglesia inmensa, una iglesia, yo creo que habían fácilmente ahí como unas 700 personas ese día, estaba llena completamente, y es una iglesia de 2 pisos, muy bonita la iglesia. Parece que, según me contaban, se separaron hace como 1 año y 2 meses de la corporación y ahora están pues pretendiendo caminar en estas verdades. Así que compartimos con ellos todo ese sábado allí, nos deleitamos en el Señor, ayudándoles pues y instruyendo un poquito la iglesia, ¿no? Fue una hermosa velada, fue una hermosa oportunidad. Les digo la verdad, desde hacía muchos años yo no predicaba en una iglesia así, tan grande, pero bueno, gracias a Dios, eso nos muestra a nosotros que el Señor está despertando a su pueblo. Muchísimos siervos de Él están despertando por muchísimos lugares, abriendo los ojos a todo lo que está sucediendo, ¿no? A todas estas verdades y a las apostasías que se están dando, y dándose cuenta pues de que indiscutiblemente hay que separarse de eso. Así que gracias a Dios, por esa razón, hacía días no había podido estar con ustedes. Ahora nos preparamos porque les cuento que la semana que viene el ministro Juan Bautista estará visitando Panamá. Estaremos aquí con él, estaremos recibiendo, Dios primero, el próximo lunes, creo que llega a la madrugada. Así que estaremos yendo a recibirle y vamos a estarnos trasladando al otro extremo del país para llevar a cabo unas reuniones a partir del día miércoles hasta el día sábado. Así que les ruego, por favor, nos tengan en sus oraciones para que todo pueda ser coronado con éxito y que el Espíritu de Dios pueda moverse en los corazones, preparándolos desde ahora, y además de eso pues dando la cosecha que se quiere, ¿no? Les ruego por favor sus oraciones por este proyecto misionero que estaremos llevando a cabo pues junto con, es un esfuerzo conjunto de el fuerte clamor final, que es la cadena en la cual estamos todos ahorita conectados, el ministro Juan Bautista, que muy amantemente y por amor a la obra pone su tiempo y su esfuerzo para viajar, y igualmente aquí el ministerio El Clamor de Medianoche pues, y los colaboradores de aquí de Panamá, que amablemente han pues todos ayudado conforme el Señor les ha conmovido a ayudar para que se pueda conseguir el lugar y todo lo demás. Ustedes saben que eso necesita una logística que no es para nada sencilla, pero gracias a Dios ya se está avanzando en eso, ya casi todo está listo, así que va a ser una velada excepcional, Dios primero. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, pues en esta noche, habiéndoles saludado con mucha alegría y con mucho gozo, siéntanse abrazados por este servidor.
les extrañaba mucho, no sé cuántos hay conectados, no sé quiénes son, pero en donde quiera que estén, sepan pues que se les quiere mucho y que el anhelo de este servidor, que el Espíritu Santo pueda morar en cada corazón. Amadísimo Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido vivir. Ya cierra con la noche y te damos gracias por habernos bendecido, Señor, por habernos regalado el aire, el agua, el alimento, Señor, el sol y la vitalidad para poder seguir viviendo. En esta hora, amado Dios, ha llegado pues el momento de compartir tu palabra, Señor, e imploramos que celestialmente nos dé sabiduría, el entendimiento necesario, la comprensión, Padre, el atesoramiento y por sobre todo, que podamos aplicar a nuestros corazones y que pueda, Señor, conmover nuestras vidas y transformar nuestras vidas a su voluntad. Ayúdenos a tomar decisiones de vida para vida, Señor. Especialmente, Padre, identifico y reconozco de que dependo completamente de usted y le imploro que en esta hora me dé la sabiduría celestial, me conduzca al escudriñar su santa palabra. Gracias, Señor, que sea palabra de vida para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero llevarlos en este momento al libro de Mateo. Quiero que abramos allí un momento, por favor, el libro de Mateo, el sermón profético del Señor Jesucristo. Un pasaje muy escudriñado, muy conocido, ¿sí? Pero por supuesto muy veraz y muy aplicable para el tiempo que nosotros estamos viviendo, muy actual, ¿sí? En el capítulo 24 del libro de Mateo, nosotros encontramos que en el versículo 3 los apóstoles sentados junto al Señor, o más bien caminando junto al Señor, llegaron a un punto, y dice que en ese punto, versículo 3, parte A, se sentaron, ¿verdad? Y dice allí, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mis amados hermanos, yo creo que para ninguno de nosotros sería una respuesta lógica o una respuesta de peso el que el Señor Jesucristo hubiera podido contestarle así a los apóstoles. Para nosotros, muchas veces, la gran mayoría de las veces, hablar de los eventos finales significa hablar de sensacionalismo. Y hablábamos pues, o estábamos haciendo referencia al versículo 4, cuando el Señor Jesucristo le dice, o les contestó, mirad que nadie os engañe, ¿sí? A nosotros nos parecería un poco contrario, ¿sí? Un poco inverosímil que alguien pudiera contestarnos o pudiera llamarnos la atención al hacerle la pregunta que los discípulos le hicieron, pudiera llamarnos la atención a esta señal, ¿no? Una señal para nosotros un poco sin sentido debido a que nosotros hoy, al hablar más bien de las señales de los últimos días, la mayoría de nosotros espera adquirir o obtener una respuesta que colme las expectativas, hermanos queridos. Una respuesta que me haga a mí, wow, que me golpee, una respuesta que sea para mí una innovación, una respuesta que me hable de terremotos, de desastres, de derrumbes, una respuesta, hermanos, que sea sorprendentemente... Uy, escucho un ruido muy fuerte, por favor, bájenle. Una respuesta que sea muy sensacional. Eso es lo que nosotros estamos esperando en este tiempo, porque nos gusta el sensacionalismo. Nosotros hemos crecido y muchas de las experiencias que hoy se viven en el mundo adventista del séptimo día son experiencias netamente sensacionalistas, hermanos. Muchos de nosotros que nos hemos salido de la apostasía y estamos en la verdad presente o pretendemos estar en la verdad presente, vivimos una religión solamente de sensación, de sensacionalismo.
Y cuando Cristo, los apóstoles le preguntaron cuál sería la señal o cuáles serían las señales de los últimos días, es interesante notar que la principal señal, la primer señal a la cual hizo referencia, fue nada más y nada menos, mirad que nadie os engañe. Mis amados hermanos, si yo quiero que hoy nosotros meditemos durante esta hora en este importantísimo tema, ¿sí? Lo primero que el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles fue, mirad que nadie os engañe. El libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra algo muy interesante en el capítulo número 13 y en el versículo número 14, donde nos dice, y engaña, ¿sí? Hablando pues de ese poder, esa bestia que sube de la tierra, junto con la bestia que sale del mar, su objetivo central será engañar. Y Cristo advirtió, mirad que nadie os engañe. Mis amados hermanos, hay engaños para el mundo secular, hay una cantidad de engaños para el mundo secular. El mundo entero está haciendo algunos a voluntad propia, otros sin saberlo, está siendo montado en el tren del espiritismo moderno, tal y como la pluma inspirada lo vio en esa visión majestuosa del tren. Pero ¿qué podríamos decir del mundo adventista del séptimo día? Y cuando digo mundo adventista del séptimo día, yo no me estoy refiriendo, mis amados hermanos, y yo quiero predicar este sermón con mucho cariño, con mucho amor. Quiero que sepan ustedes que yo estoy extremadamente preocupado por las cosas que están pasando. Quiero que sepan ustedes que como ministro del Señor llevo la carga en mi corazón, el anhelo de ver un pueblo sano, que crece sano, que trabaja como Dios quiere que trabaje. Un pueblo, mis amados hermanos, que representemos juntos realmente a Cristo. Que la gente cuando nos vea pueda decir verdaderamente, estos son siervos de Cristo. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, y lo digo con mucha tristeza, pero es una gran verdad. Nosotros cada vez distamos más de parecernos a Cristo. Y estoy hablando de la verdad presente, yo no estoy hablando de la corporación, ¿ok? La corporación indiscutiblemente ya cayó en apostasía y eso está en apostasía tras apostasía, ahí no hay nada que hacer. Pero los que pretendemos llevar el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, debemos ser diferentes a ellos. Y déjenme decirle una cosa, la mayoría de nosotros cuando pensamos en ser diferentes a ellos, o cuando pensamos en ser apartados del mundo, cuando pensamos en ser o reflexionamos con respecto a ser apartados de la cantera del mundo, la mayoría de nosotros pensamos en dejar de comer carne, en ponernos o ponerse las mujeres faldas largas, en dejar de pintarse, en dejar de, qué sé yo, abandonar los antiguos amigos, dejar de ir a las discotecas, dejar muchísimas cosas. Eso es muy interesante y es muy importante y es muy veraz. Pero déjenme decirles algo, amados hermanos, no es solamente eso a lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, y quiero que me acompañen en este momento al libro de Gálatas, por favor, vayamos a buscar rápidamente el libro de Gálatas y vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra algo muy interesante en el libro de Gálatas. Dice allí, vamos a leer el capítulo 5, ¿sí? Y vamos al versículo 13 en adelante. Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad sois llamados. ¿A qué? A libertad sois llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. Mira, este versículo es sumamente interesante y muy aplicable a nosotros hoy, mis amados hermanos. Pablo está diciendo en este momento a los Gálatas, ustedes han sido llamados a libertad. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a libertad. Usted y yo, a usted y a mí, el Señor nos ha llamado a libertad. ¿Y cuándo el Señor nos llamó a libertad?
cuando el Señor nos encontró en medio de esa apostasía que se estaba dando en una corporación en la cual no avanzábamos hacia ni adelante ni atrás, no íbamos a ningún lugar sentados allí calentando la banca de una iglesia. Y en ese momento, al vernos sumidos en esa esclavitud, mis amados hermanos, para muchos de nosotros ha sido doloroso la expulsión. Para muchos de nosotros derramamos lágrimas cuando nos expulsaron de ese lugar, porque no entendíamos a lo que Cristo nos estaba llamando. Pero sorpréndase, porque lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas en el versículo 13, capítulo 5, es que ellos habían sido llamados a libertad, y hoy nosotros hemos sido también, junto con ellos, llamados a libertad. Ahora, Pablo da una advertencia seguido esta buena nueva. Seguida la buena nueva del llamamiento a libertad, Pablo da una advertencia y dice, solamente, o sea, les está diciendo cuidado, o sea, les está diciendo, les advierto, o sea, les está diciendo, pongan mucha atención, que no sean engañados por Satanás, y entonces uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, mis amados hermanos, había un problema muy profundo en el pueblo de los Gálatas, y no solamente en la iglesia de Galacia. Yo les voy a mostrar hoy que este problema, mis amados hermanos, se había regado en muchísimos lugares, en una gran variedad de iglesias, y ese problema, mis amables hermanos, llega hasta el día de hoy nosotros. ¿Y cuál era el problema? El problema era que se le estaba dando ocasión a la carne. Los Gálatas estaban dando ocasión a la carne, y Pablo necesitaba escribir a la iglesia de Galacia para advertirle de lo que estaba sucediendo, para llamarles la atención a lo que estaba sucediendo, porque allí comenzaba a penetrar la actuación de la carne. La mayoría de nosotros, no me voy a adelantar a esto, vamos a seguir leyendo aquí, versículo número 14, dice así, porque toda la ley en una palabra se cumple, en esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. ¿Cuál era el problema de Galacia? El problema de la iglesia de Galacia era nada más ni nada menos, mis amados hermanos, que decían ser cristianos, que decían estar en la verdad presente, que decían ser seguidores de Cristo, igual que nosotros hoy, pero el gran problema eran que habían perdido los mandamientos de Dios de vista. Sacaban el pecho, hacían un gran ruido delante de ellos, creían ser los mejores seguidores de Cristo, pero realmente no cumplían la ley del Señor. ¿Por qué? Pablo lo está diciendo en el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple, ¿en cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, mis amados hermanos, la gran realidad que está enfrentando este pueblo, que nosotros llamamos hoy de la verdad presente, es que no hay amor los unos por los otros. Realmente, mis amados hermanos, el problema más grande que hoy se está viviendo, la crisis más grande que hoy se está viviendo, es precisamente lo mismo que le pasaba a la iglesia de Galacia. Versículo 15. Mas si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, el problema grande que se estaba dando, mis amados hermanos, era que unos a otros se estaban devorando, pero pretendían ser parte del pueblo escogido de Dios. ¡Qué engaño más grande! Hermanos, por eso el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, poned cuidado porque el enemigo sabrá cómo meter su pezuña en el último tiempo y tratar de hacer creer al pueblo que está cimentado en la verdad, que está parado en la plataforma de la verdad presente, cuando realmente no lo está. Es una verdad presente diseñada por ellos, que está basada únicamente en sentimentalismo, en sensacionalismo, en la carne. Por eso Pablo les está diciendo aquí,
en el versículo número 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Versículo número 16, seguimos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Amados hermanos, este versículo es tremendo, este versículo es clave. Noten lo que Pablo está diciendo. El Espíritu va en contra de la carne, pero la carne también va en contra del Espíritu. Hermanos, las dos cosas no pueden estar en el hombre y en la mujer que sigue a Cristo. Si nosotros actuamos de manera carnal, el Espíritu no puede vivir en nosotros. Si nosotros actuamos de manera espiritual, va a haber una plenitud en nuestras vidas en Cristo. Pero la mayoría de nosotros en este último tiempo, hermanos, estamos actuando en la carne. Sorpréndase, sorpréndase, sorpréndase. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la carne, pensamos en lo que Pablo va a decir a continuación. Vamos en el versículo 18, Gálatas 6, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Oh, mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos en esta parte, en las obras de la carne, nosotros nos damos un golpe de pecho, un golpecito en la espalda de tranquilidad, porque decimos, bueno, nosotros no estamos en ninguna de estas, ¿ok? Pero Pablo sigue hablando y dice que las manifestaciones de la carne están divididas en dos partes. La primera manifestación es una manifestación física de la carne. Es una manifestación, mis amados hermanos, que se muestra, ¿ok? Que es tangente, que cualquier persona la puede ver. Pero la siguiente parte de las obras de la carne es una manifestación que es casi invisible. Solamente la puede ver aquella persona que tenga contacto de cerca con nosotros. Y Pablo sigue diciendo, enemistades. Hermanos, ¿cuánto de nosotros? Y yo quiero que seamos realistas y usted no tiene que contestarme a mí. Usted tiene que analizarse usted mismo y contestarse a usted mismo. ¿Cuánto de nosotros andamos en enemistades? Enemistades hay por doquier en esta verdad presente, mis amados hermanos. ¿No es esto un engaño del más grande calibre de Satanás a quienes pretendemos estar en la verdad presente? Mis amados hermanos, hay enemistades por doquier, hay enemistades por todo, que si el uno hace de esta manera, que si no lo hace de la otra manera, que si no lo pronuncia así, que si no lo pronuncia así, que debe hacerse así, que debe hacerse así, y como no lo hace como yo digo, entonces ya no podemos andar juntos, y hay divisiones, y hay contiendas, y hay chismes, y hay pleitos, sigue diciendo Pablo, y hay celos. Hermanos, miren, le voy a decir una cosa y se lo digo con el corazón en la mano, y ustedes me pueden decir si es mentira. La gran mayoría de los líderes de la verdad presente, la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría que tienen celos entre sí. Si eso se está viviendo entre los líderes, ¿qué podemos esperar del pueblo, hermano? Mi amado hermano y amigo que me escuchan, esto es un engaño de Satanás. Si nosotros en nuestro corazón albergamos celos amargos, como dice Santiago, si nosotros en nuestro corazón albergamos rencilla los unos por los otros, si nosotros en nuestro corazón albergamos tirria los unos hacia los otros, esas son obras de la carne y las obras de la carne contienden contra el Espíritu. Hoy, en este tiempo tan solemne en que estamos viviendo, mis amados hermanos y amigos, el Señor está llamando a un pueblo para que saque, para que crucifique, para que deseche, para que bote todas estas obras
que no son del Espíritu. Porque el Señor necesita un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y es necesario que el que le adore en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿cómo podemos adorar a Dios, que es espíritu, si nosotros estamos en la carne? Pablo está diciendo ahí claramente, versículo 17, porque la carne codicia, o sea, lucha, la carne guerrea, la carne pelea contra el espíritu. Y el espíritu guerrea, el espíritu contiende, el espíritu pelea contra la carne. Y estos se oponen entre sí. No puede haber en una fuente dos aguas, hermanos. La palabra lo muestra claramente. Estos dos se oponen entre sí. Vamos a continuar con los frutos de la carne. Versículo 20, estamos en la parte B. Celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Hermanos, miles y miles y miles y miles y miles de disensiones. Hoy nosotros hemos sido, mire, le voy a explicar cómo funciona esto. Para ver si lo podemos discernir, para ver si lo podemos entender fácilmente. A ver, cuando nosotros abrimos los ojos a la apostasía que se estaba dando en la corporación, nosotros decimos, hay que salirse de aquí. Y yo digo, amén, hay que salirse de aquí, hay que moverse de aquí. Pero yo he sido extremadamente claro y en varios sermones y en varios lugares lo he dicho. Mi amado hermano, hoy hay gente despellejándose por sacar a la gente de la corporación. Y que hay que salirse de la apostasía. Y y ya no podemos estar allí, pelean y discuten. Ok, ¿y a dónde lo vas a llevar? Hay que irse a los grupos. Espérate un momento, los grupos no están mejor que la corporación. Los grupos están hasta peor que la corporación. ¿Y por qué? Porque teniendo más luz, tenemos más luz. Nosotros tenemos más luz que la corporación. Pero estamos más perdidos porque no estamos caminando conforme a la luz que Dios nos ha dado. Mis amados hermanos, si nosotros estando plasmados, plantados, cimentados en esta verdad presente, no caminamos conforme a la luz que el Señor nos ha dado, nosotros estamos peor que ellos. Porque ellos están perdidos en las tinieblas, en la oscuridad, en la apostasía. Pero nosotros teniendo gran luz, estamos repitiendo la historia de los escribas y los fariseos. Porque el Señor dijo, un pueblo teniendo gran luz será castigado doblemente. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor? Razón tenía el Señor Jesucristo cuando dijo en aquella brillante pregunta que esa mujer samaritana le hiciera, Señor, nuestros padres dicen que es acá, pero ustedes dicen que es allá. ¿A dónde, Señor? ¿En dónde es que realmente hay que adorarte? Y el Señor le dijo, ni aquí ni allá. Hermanos, en este último tiempo, los 144,000 adorarán al Señor en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales le adoren. Pero déjenme decirles algo por si no lo saben. Y yo me imagino que ustedes lo saben. Los 144,000 serán hombres y mujeres del espíritu. Hombres y mujeres espirituales. No hombres y mujeres chismosos. No hombres y mujeres rencillosos. No hombres y mujeres que anden en contiendas. No hombres y mujeres que anden en disensiones. Hermanos, los 144,000 en este último tiempo estarán guerreando por la unidad dentro del pueblo de Dios. Los 144,000 en este último tiempo sujetarán su lengua. Los 144,000 en este último tiempo, hermanos, no tendrán ni albergarán envidia en su corazón. Los 144,000 no tendrán celos amargos en sus corazones. Mis amados hermanos, los 144,000 apoyarán la obra. Los 144,000 no se guardarán los diezmos. Mire, yo me quedo sorprendido y déjenme decirles esto y lo voy a decir claramente. La gran mayoría de los que se llaman verdad presentes están robando los diezmos. La gran mayoría. Y eso es una realidad. Hay cantidad de gente que se ha salido de la corporación. ¿Saben por qué? Porque acá nadie les exige nada y pueden robarse los diezmos tranquilamente. Hermanos, eso es una obra de la carne.
Si usted puede, déjeme decirle lo siguiente, usted puede hacer lo que quiera, cualquier obra buena, pero si la hace en la carne es como si nada se hubiera hecho. El gran problema de nosotros es que somos cristianos carnales. Y saben una cosa, mis amados hermanos, en la carne se puede orar, siendo carnales se puede cantar, siendo carnales se puede ir a la iglesia. Las iglesias están llenas de cristianos en la carne, de cristianos carnales, cristianos que tienen envidias, cristianos que tienen contiendas, cristianos que tienen iras, cristianos que tienen celos. Las iglesias están llenas de eso, hermano, y se supone que en la verdad presente nosotros hemos sido llamados no para vivir eso, sino para dejar todo eso atrás, porque esas son las obras de la carne. Y la carne contiende contra el espíritu y el espíritu contiende contra la carne. No pueden estar los dos en un alma. Razón tenía la pluma inspirada cuando escribió. Leo Conflicto de los Siglos, página 645. Noten lo que dice aquí. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, mis amados hermanos, nosotros hemos pensado que el espiritismo se manifiesta únicamente en la comunicación con los muertos, pero hay muchas ramas del espiritismo. El creerse cristiano y no serlo también es espiritismo. El pretender seguir a Cristo pero actuar en la carne es el engaño número 1 del diablo en ese tiempo. El siguiente párrafo dice: en la medida en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Hermanos, el espiritismo, dice la pluma inspirada, que en los últimos días se parecería muchísimo al cristianismo nominal. Se parecería muchísimo al cristianismo aparente, aquel cristianismo que me hace pensar que estoy viviendo en Cristo, aquel cristianismo que me hace pensar a mí que estoy plasmado en la verdad presente, pero realmente no lo estoy, realmente estoy viviendo en la carne. Noten lo que sigue diciendo: de acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. ¡Wow! Y yo digo, ¿cómo es esto? Satanás mismo se ha convertido. En el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo Los Engaños Satánicos de los Últimos Tiempos, capítulo 11, página número 159, la pluma inspirada advirtió lo siguiente y dice: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. ¡Wow! ¿Cómo? Está trabajando como nunca antes. Procura, escuchen esto, amados hermanos, escúchenlo por amor del Señor, claramente dice: procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Sabe a cuáles cristianos Satanás está conduciendo? Precisamente aquellos que actúan en la carne, aquellos que están haciendo las obras de la carne. Y yo no estoy hablando de laxivia, no estoy hablando de inmundicia, no estoy hablando de borrachera, no estoy hablando de fornicación, no estoy hablando de adulterio. Estoy hablando precisamente de aquellos que andan en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios. ¿Qué podríamos decir de los homicidios, hermanos? Yo no conozco ningún cristiano que haya matado a otro, pero sí conozco una gran cantidad de sinvergüenzas que utilizan la lengua para matar a otro despiadadamente. Una gran cantidad de hombres y mujeres chismosos, hermanos, que están en esta verdad. Y como aquí nadie le dice nada, entonces utilizan su lengua para barrer y trapear a quien se ponga delante. A eso los está dirigiendo Satanás. Y los está dirigiendo Satanás para crear un trillo interminable en el pueblo de Dios, amados hermanos. Porque todo aquel que escucha estas cosas es educado por ellas y es educado, es instruido por la serpiente para continuar haciendo lo mismo. Cuando nosotros salimos de la corporación,
Salimos enojados, la gran mayoría salimos en la carne, hermanos. La gran mayoría de nosotros no hemos salido porque hemos sentido una convicción de la verdad. La gran mayoría de nosotros hemos salido enojados porque cuando hablamos no nos dieron la razón. Mucha gente ha salido así, mucha gente ha salido en la carne, mucha gente ha salido por un aparente celo cristiano, pero realmente no ha salido porque el Espíritu le impidió a salir, realmente no ha salido por amor a Dios, sino que ha salido por amor a sí mismo. Y cuando salimos en la carne de la corporación, hermanos queridos, salimos a criticar la corporación y a tirarle a la corporación y a hablar mal de la corporación y los pastores y perros mudos y come carne y no sé qué cosa y una y la otra. Y yo digo, está bien, es un proceso, es una etapa, está bien, pero es una etapa del crecimiento. Es una etapa que tiene que pasar. Es una etapa, mis amados hermanos, que tiene que terminarse. Y lo más posible, si tú eres un cristiano maduro a quien el Espíritu está manejando, lo más posible es que esa etapa termine rápido, termine pronto. Porque así tiene que ser. El cristiano primero nace como niño, pero rápidamente tiene que desarrollarse, alcanzar la edad madura. Y el cristiano, mis amados hermanos, el seguidor de Cristo, que alcanza una etapa madura, no puede seguir actuando igual. En el libro de 1 Corintios, la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, vamos a ir allí un momento, por el amor del Señor, me acompañan. En el libro 1 Corintios, y en el capítulo los primeros capítulos, nosotros encontramos una narración muy simpática, muy interesante, ¿ok? Que vamos a estar reflexionando allí en ella hoy. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Enseguida Pablo da la bendición espiritual y continúa. Dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Ahora, es interesante detenernos un momento y meditar en la iglesia de Corinto, ¿no? Corinto era una iglesia de la antigua Grecia, recuerdan ustedes los imperios, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, bueno, era una ciudad muy importante de Grecia. Era el puente precisamente que conectaba a Icaya y conectaba a Atenas, ¿ok? Era un puente comercial muy rico. Y allí en ese lugar había una de las iglesias más importantes del tiempo apostólico, era la iglesia de los Corintos. La iglesia de los Corintos había sido iniciada, entre los iniciadores de la iglesia estaban Apolos y algunos otros más, entre ellos también estaba el apóstol Pablo, que fue en un par de ocasiones a predicar allí. Así que había una iglesia establecida allí, y una muy buena iglesia, una iglesia grande. Por ser esa ciudad muy importante, había una iglesia grande y bonita allí. Así que Pablo está hablándoles a ellos, y le dice: os ruego en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Mis amados hermanos, en esta verdad presente hay miles de voces, y hay miles de voces que hablan distintas cosas. Pero la palabra está llamando la atención a que todos hablemos una misma cosa. Y sigue diciendo Pablo: y que no haya entre vosotros divisiones. Mire, una de las cosas que Pablo señaló en Corinto, o a las que Pablo llamó la atención, era precisamente a que no hubiera divisiones. Por toda la palabra, hermano, nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis un llamado a actuar unánime. Pero déjenme decirles una cosa: el azote de la verdad presente en este último tiempo, el azote de este pueblo en el cual nosotros estamos, es la lengua. Y la lengua, hermanos, está trayendo divisiones constantemente. La lengua está trayendo disensiones, amado hermano. Aprende a mantener tu lengua en sujeción, porque el utilizar la lengua en contra de otro es una obra de la carne
y el que esté en la carne no puede adorar a Dios. Ahora, la Biblia sigue diciendo, y que no hayan entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido dicho de vosotros. Mire, ahora Pablo va a cambiar la cosa y va a empezar ahora a apuntarles por qué realmente les está escribiendo. Versículo 11 dice, porque me ha sido dicho de vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Wow, hermanos. Una iglesia, la verdad presente. Y Pablo escribiendo a la iglesia la verdad presente en este último tiempo. Y yo cuando leo esto, hermano, y lo estudio, yo veo la radiografía hoy del pueblo que se llama verdad presente, del pueblo que dice esperar la venida del Señor, pero realmente está engañado, está ciego. Y como atalaya del Señor tenemos que llamar la atención y tratar de despertar a uno, a dos, a tres o a cuatro, los que quieran despertar, mis amados hermanos. El Señor está llamando a su pueblo y aquí está diciendo que entre ellos había contiendas. ¿Acaso no hay contiendas hoy? Hermanos, contiendas por todos lados. El uno se soba el ojo y el otro se enoja porque se sobó el ojo. Mire, amados hermanos, yo casi me caigo de para atrás. Nos acaba de pasar algo aquí en Panamá sorprendente. Aquí hay varios grupos que salieron de la corporación hace como 20 años, 25 años. Oiga, hermanos, viejos resabiados, esta gente, yo no sé de dónde, yo no sé qué evangelio es el que viven, hermanos. Yo no sé si ellos no estudian la palabra, pero el principal tropiezo que se encuentra hoy para que estas verdades avancen son los líderes de esos grupos. Los líderes resabiados, líderes que creen que son los únicos que saben, que tienen toda la razón, que todo lo comprenden, y después de ellos todo lo que se venga, pero encima de ellos no hay nada. Ellos están en la cúspide. ¿Qué pensamiento más de la carne? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué engaño tan terrible? Amados hermanos, y eso crea, ¿sabe qué ha traído como resultado? Contiendas. El uno habla del otro, el otro habla del otro, el otro chismosea del otro, y ahora último acaba de suceder algo inverosímil que fue para mí la tapa del coco. Una señora pidió que se bautizara, una señora pidió bautismo y dijo, pastor, yo he venido para ser bautizada hoy. La señora descendió a las aguas y se bautizó. Otro grupo era el que la estaba preparando, le estaba dando estudios bíblicos y una cosa y la otra, y la estaba visitando a su casa. Como la señora se bautizó sin decirle nada al grupo que le estaba dando los estudios bíblicos, ¿qué ustedes creen que pasó? Los hermanos que tienen 20 años de haber salido de la corporación, que deben de estar bien cimentados en esta verdad presente, que ya deberían estarse alimentando con alimento sólido, se enojaron porque la señora no les dijo, se enojaron porque no se bautizó ella con el pastor que ellos querían, se enojaron con la señora, la hicieron a un lado, hermanos, no la volvieron a visitar, no le siguieron ayudando porque la señora está enferma y necesitaba un tratamiento costoso en el hospital, y ese grupo, esa iglesita le iba a ayudar, y ¿saben qué? No le siguieron ayudando y echaron a la señora a un lado, hermano. ¿Ustedes creen que eso puede pasar entre el pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que eso puede pasar entre un pueblo que esté en el espíritu? Hermanos, ¿qué espíritu ni cuál verdad presente? Eso es una mentira tangente. Eso no es verdad presente, sino mentira tangente. Yo no sé en qué momento nosotros nos hemos perdido así. ¿En qué momento el pueblo se ha extraviado de esa manera? ¿Qué acaso no se lee la Biblia? ¿Cuál es la Biblia que tienen? Yo pregunto por el amor del Señor, porque a mí mi Biblia me llama a que no haya contiendas entre nosotros. Pero el último grito de la moda, yo digo, la última moda es que ahora hasta nos enojamos porque una persona se bautiza no como yo quiero que se bautice, sino como ella quiere que bautice, o más allá, como el Espíritu quiere y en el momento en que el Espíritu quiere que se bautice. Entonces yo me enojo porque ella se bautizó, no cuando yo quise, sino cuando el Espíritu le dijo a ella que tenía que bautizarse. ¡Wow! ¡Qué engaño, hermano! De razón el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y Pablo lo está diciendo aquí en 1 Corintios, estamos leyendo el capítulo 1, el versículo 11. Vamos al 12, dice así. Digo esto ahora, porque cada uno de vosotros dice,
Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esto era lo que decían en Corinto. Hoy nosotros decimos, yo soy de aquí, y yo soy de allá, y yo soy de acullá, y yo soy de tras allá, y yo no me junto con los de allá. Y porque es que a mí, yo me siento bien acá. Oh, wow, sorprendente. Versículo 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si bauticé a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Noten ustedes, hermanos, que Pablo está diciéndole a los corintios que cuando él fue a predicarles allá a Grecia, no fue como los epicúreos y los estoicos de Hechos capítulo 18, que dice la Biblia que ellos solamente se interesaban en oír o en saber algo nuevo. La Biblia dice que Pablo les está diciendo, no, yo no fui así a ustedes. Yo fui con la verdad tal cual es en Jesús. Yo fui con un escrito está. Yo fui con la palabra clara para mostrárselas a ustedes como el Señor me la había mostrado a mí. No en palabras del mundo, excelentes palabras, no, sino en palabra de Dios y en poder de Dios. Versículo 2. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Hermanos, la palabra de Dios debe ser con poder, con demostración del espíritu y de poder, no con veneno de la serpiente. ¿Saben ustedes que hoy se ha levantado un evangelio entre nosotros de la verdad presente? Un evangelio venenoso, un evangelio que echa veneno, hermanos. Hay una gran cantidad de hermanitos que se suben al púlpito y solamente es echar veneno. Yo conozco unos hermanos que se dicen es que la verdad presente y hasta predican en esta cadena, hermanos, y dedican 2 horas del púlpito a criticar a Gambetta. ¡Wow! ¡Qué error! ¡Qué falla! ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Hermanos, una persona que utilice el púlpito, una persona que utilice el púlpito para criticar a otra persona, eso no es de Dios. El púlpito no se utiliza para hablar de nadie, hermano. El púlpito se utiliza para hablar de la palabra de Dios y de la verdad presente al pueblo, para prepararlo para la crisis que se avecina y dar el mensaje como el Señor nos lo dio. No para estar hablando de un mortal y estar llevando y trayendo chismes. Eso no está bien delante del Señor. Pero son predicadores, pretenden ser directores de la verdad presente hoy, pretenden guiar el barco del pueblo que va a llevar este pueblo a un puerto seguro. ¡Qué error tan terrible, mis amados hermanos! ¡Qué falacia! ¡Qué engaño! La palabra dice, no, la palabra no se predica así, la palabra se predica con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Allí tiene que estar fundamentada nuestra verdad presente. No puede haber otro fundamento. Versículo 6. Pero hablamos sabiduría entre perfectos. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se desvanece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría encubierta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, a partir del versículo 6 hasta el versículo 9, Pablo está hablando de esas grandes cosas que él hablaba. Y por eso en el versículo 6 la parte inicial dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, o sea, entre conocedores, o sea, entre iluminados de Dios, o sea, entre espirituales. Oído con esto, oído con lo que estoy diciendo. Pablo está hablando, hablo esta sabiduría de Dios, he hablado esta sabiduría de Dios entre conocedores, entre perfectos, entre espirituales. Versículo 10, volvemos al versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Uy, mis amados, qué tremendo esto. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Miren, y aquí hay una parte interesantísima, mis amados hermanos. Aquí hay una parte interesantísima que me gustaría detenerme un instante únicamente para explicarla, pero muy leve, voy a ser muy breve. Cuando Dios creó al hombre, creó, mis amados hermanos, el cuerpo que era barro, ¿sí? El cuerpo, y sopló de su espíritu, aliento de vida. Ese es el espíritu que Dios dio al hombre. Y no me refiero a espíritu que huele por ahí, me refiero al aliento de vida que Dios dio. Espíritu o aliento de vida más el cuerpo igual alma. Un alma viviente, eso es el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, mis amados hermanos, Adán y Eva, Dios les había dicho, el día que de él comieran, ciertamente morirán. Sorpréndase. El día en que Adán y Eva comieron de la fruta, ese día murieron. ¿Pero cómo murieron? Murieron espiritualmente. Y la suma de la mortandad espiritual que Adán y Eva tuvieron, dio como resultado la muerte física. Por eso, a partir de ese momento, Adán y Eva no pudieron, mis amados hermanos, hablar más frente a frente con el Señor, porque su parte espiritual comenzó a morir. Ahora, en Cristo, el hombre es una nueva criatura. Cuando nosotros somos bautizados, nacemos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer ¿del qué? Del agua y del Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos la fuerza a través del Espíritu Santo para que ese nuestro espíritu sea renovado. Y entonces el Espíritu de Dios pueda comunicar a nuestro espíritu los misterios celestiales, las grandezas de Dios. Es menester que el hombre que adora a Dios le adore en espíritu. Pero, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu si somos carnales? La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Mis amados hermanos, es imposible que esa ecuación pueda darse. Escucha un ruido al fondo, por favor. Versículo 12. Versículo 11 estamos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu? Y noten que es espíritu con minúscula, ¿ok? Hablando del espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Espíritu con mayúscula en esta ocasión. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
versículo 14. Uy, hermanos, escuchen esto. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Están conmigo? Amén. 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 Un amén por ahí. Amén, gloria al Adelante. Señor. Versículo 14. Amén. Pero, versículo 14, pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy, hermano. Estamos siendo engañados por la serpiente. La serpiente se ha colado y pretende llevar adelante la obra de Dios. Pretende llevar adelante el cristianismo, pero un cristianismo no en el Espíritu, sino en la carne. Y por eso es que nosotros estamos en disensiones, por eso es que nosotros estamos en contiendas, por eso es que nosotros estamos en chismes, por eso es que nosotros estamos en todas estas cosas que hoy se están viendo en el seno de la verdad presente. Amados hermanos, Pablo está diciendo claramente en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Wow, hermano, sorprendente, qué claro, qué puntual. Las cosas del Espíritu se comprenden, se perciben espiritualmente. Versículo 15, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, 1 Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Uy, hermanos, ahora aquí hay un gran problema, ahora sí. Porque esa iglesia en la cual había predicado Apolos, esa iglesia en la cual había predicado Pablo, esa iglesia que se decía ser de la verdad presente, esa iglesia que según ellos estaban fundamentados en la plataforma de la verdad presente y que todos lo sabían, Pablo dice, uy, hermanos, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, lo lamento. ¿Por qué? O más bien, ¿por qué no? Va a seguir hablando él. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo, sangre de Cristo. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Y por qué como a carnales? Porque los corintios, aunque eran cristianos, hermanos, los corintios, aunque decían seguir a Jesús, los corintios, aunque decían estar en la verdad presente, los corintios, aunque criticaban los demás apóstatas, los corintios se la pasaban en disensiones, en peleas, en chismes, en celos, en envidia, y por lo tanto, esos frutos decían que ellos estaban en la carne. Mis amados hermanos, y cuando Pablo los enfrentó con la carta, con su primera epístola, le dice, de manera que yo, hermanos, tristemente, yo me imagino con lágrimas en los ojos, Pablo le dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Miren qué tremendo este versículo, hermanos. Cuando Pablo vino la primera vez a los Corintios, les habló y les dio a beber leche. Era lo normal que en ese momento que apenas estaban empezando a abrir los ojos, en ese momento que apenas estaban empezando a caminar, en ese momento cuando apenas recién se salieron de la corporación, era lo normal que vivieran en esas cosas. Pero Pablo dice, ya en este tiempo ustedes deberían estar, no como niños, sino como adultos. Ya ustedes no deberían de estar consumiendo leche, sino alimento sólido. Ya ustedes deberían estar viviendo realmente la verdad presente. Pero ahora encuentro, el versículo 2 termina diciendo, ni aún ahora podéis. Y yo me imagino, hermanos, el chasco que sentiría el apóstol Pablo cuando recibió la noticia de lo que en Corinto se estaba viviendo. Y Pablo, al recibir esa noticia, se dio cuenta de que los corintios todavía estaban en la carne, hermanos, y todavía no entendían ni percibían la obra
del Espíritu Santo. Todavía su espíritu estaba adormecido y, ¿por qué no decir, muerto en ellos? Versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mire hermano, mire, y yo anhelo en el Señor, le pido al Señor, le ruego al Señor que nos dé sabiduría a nosotros que estamos escuchando este tema, y si lo suena a la red, que lo vamos a escuchar para comprender, para que nos hagamos un autoexamen, hermanos, porque el Señor Jesucristo dijo, mira que nadie os engañe y la serpiente nos está engañando. Si nosotros estamos viviendo estas cosas, hermanos, como Pablo las está describiendo en Gálatas y las está describiendo aquí, nosotros estamos en la carne y no hay cielo para el que está en la carne. Gálatas lo muestra claramente en el capítulo 5. Ahora, note lo que sigue diciendo aquí. Dice, porque aún sois carnales. ¡Uy! ¿Y por qué Pablo dice que aún somos carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, hay celos en la verdad presente hoy, celos, y contiendas, hay contiendas en la verdad presente hoy, que sí hay, y divisiones, menos mal que en la verdad presente no hay divisiones, ¿no? Y divisiones, oiga, sí que las hay. Pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, pregunta Pablo, ¿no sois carnales? Miren, eran cosas de niños, hermanos. Eran unas cosas tan tontas, podríamos decir, que Pablo se quedaba sorprendido y decía, pero señores, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Hermanos, ¿qué importa si uno se bautiza hoy, se bautiza mañana, se bautiza no como yo quería, o con quien yo quería, o como yo esperaba? ¿Qué importa? Lo que importa realmente, si estamos en el Espíritu, es que se bautizó. ¿Qué voy a hacer yo de ahí en adelante? Acuerpar a mi hermano o mi hermana, visitarla, si antes la visitaba, hoy la visito con más ahínco, porque sé que el diablo va a tratar de desanimarle o desanimarla. Pero ¿cómo pueden darse estas cosas en medio del seno de el pueblo que está en la verdad presente? Hermano, eso es un engaño. Eso es una falacia, es una mentira. ¿Cómo puede seguirse dando, hermano, entre nosotros chismes? ¿Cómo puede seguirse dando entre nosotros celos amargos? Hay gente que envidia a los otros dentro de la verdad presente, hermano, y no lo dicen y no lo manifiestan. Pero usted los ve y ve la actitud. Mire, yo he ido a predicar a lugares donde se sientan los grandes escribas y los fariseos de hoy en la silla de atrás a criticar el sermón. Y se hacen los dos y el uno le cuchichea al otro y el otro le cuchichea a otro mientras el predicador está predicando. Y, hermano, la inminencia, la crema innata, aquellos líderes que tienen 20, 25 y 30 años de haber salido de la corporación. Vuelvo a leer, hermano, evento de los últimos días, página 158. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra. Y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Hermano, el diablo guiando la obra de Dios, o por lo menos pretendiendo guiarla, esto es algo sorprendente. Y déjenme decirles, hermanos, cuidado, porque las obras de la carne están poseyendo al pueblo que se dice de la verdad presente. Voy a terminar esta noche con una cita muy leída, muy conocida, pero vale la pena que hoy la meditemos en este estudio. La cita está en Primeros Escritos, ustedes la conocen, la hemos compartido muchas veces, el fin de los 2300 días. Donde la mensajera del Señor registra el paso del Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad?
Y allí, mis amados hermanos, se habla de dos compañías. Los que se levantan con Cristo, ¿sí? De ellos dice la pluma inspirada en la página 55. Los que se levantaron con Jesús, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo hay comunión entre el Espíritu Santo y mi persona? Romanos capítulo 6, vamos a leerlo, ¿ok? Acompáñenme en un momento, perdón, Romanos capítulo 8, acompáñenme en un momento allí. Romanos capítulo 8. O sea, Dios, Cristo, sopla su aliento, sopla su Espíritu Santo a ese pueblo. ¿Y cómo hay recepción de ese pueblo al Espíritu? Noten lo que dice el capítulo 8 y el versículo 13. Dice, no, el versículo 13 no, el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que este espíritu del que Elena White me está hablando, el Espíritu Santo que es dado a su pueblo, es recibido, el pueblo de Dios hace recepción de ese espíritu, ¿a través de qué? A través de su espíritu. Mi amado hermano, pero si estás en la carne, si estamos en la carne, si estoy en la carne, el espíritu mío está muerto y yo no puedo tener recepción del Santo Espíritu de Dios. Así que mire lo que está diciendo aquí Elena White, dice que ellos pedían: Padre mío, danos tu espíritu. Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y hay unas características interesantes que no nos permiten a nosotros ser engañados. Nos engañamos porque queremos engañarnos, ¿no? Nos engañamos porque queremos permitir que el enemigo nos engañe. Pero la palabra es clara y dice: en ese aliento había luz. ¿Qué significa la luz? La luz significa el conocimiento de la palabra, gloria a Dios. Había poder. ¿Qué tipo de poder? El poder del Espíritu Santo. Pero también había mucho amor, había gozo y había paz. Hermanos, y déjenme decirles una cosa. El apóstol Pablo, ahí también en Corintios, dice: si yo pusiese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y la verdad presente, hermanos, tristemente, la gran mayoría es un movimiento que carece de amor. No hay amor en nuestros corazones, hermanos. Es más, ni siquiera pensamos si el ministro de Dios que está trabajando en la obra del Señor pudo poner la olla hoy para darle de comer a su familia. No nos importa eso. ¿Saben qué, hermanos? Aquí en Panamá acaba de ocurrir una gran calamidad. Un hermano, su familia, su esposa y sus dos niños pequeñitos, uno de 5 y el otro de 12 años, salieron de la casa con su tío y su tía. Se fueron a un lugar arriba en la montaña. Y cuando venían descendiendo, se perdió la comunicación con ellos, no se supo más de ellos. A los 2 días estaban desesperados buscándolos. Al otro día por la tarde, desesperados buscándolos, salió por Facebook, salió por todo lado la foto de ellos, que si alguien tenía información, por favor, lo dijera. Posteriormente, en días posteriores, nos dimos cuenta que un carro pasó por allí, por esa misma carretera, y escuchó los gritos de alguien. Cuando ese carro paró y empezó a buscar quién era que gritaba, resulta que el único sobreviviente en ese carro, hermanos, fue el niño que tiene 6 años. Fue el único sobreviviente. De resto, la mamá, o sea, la esposa del hermano, el niño de 12 años, el señor que venía manejando y la señora esposa de él, todos se mataron en ese accidente, hermano. Fue algo muy triste. Eso acaba de pasar hace tal vez unos 3 meses. Y ahora, hermanos, hay hermanos de la verdad presente que están diciendo que a ese hermano se le murió la familia porque estaba en esto o estaba en aquello o estaba en este pecado o estaba en el otro. Hermanos, ¿cómo puede llegarse? ¿Cómo puede llegar un corazón que tenga amor
a tener ni siquiera pensarlo, hermanos. El único que puede juzgar los motivos y el corazón es Dios. El Señor es el único que sabe por qué pasan las cosas. Yo no soy quien, hermanos. Si el Señor matara a los hombres por el pecado, el primero que debería morir sería yo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, dio a su Hijo amado por cada uno de nosotros. No sabemos por qué Dios ha permitido esto, hermanos, pero una cosa sí sabemos: el nombre de Dios debe ser glorificado. Pero no hay amor en el corazón de estos hermanos que se atreven a decir tal cosa, hermanos. Es triste, hermanos, llegar a una conclusión tal. ¿Quién te dio ese derecho? Hermanos, cuidado con eso, porque el Espíritu de Dios es soplado y hermanos, los motivos únicamente Dios los conoce. Es más, la pluma inspirada lo dice, hermanos. Una persona en Cristo, una persona en el Espíritu, hermanos, lo único que puede sentir es compasión por este hermano que perdió a su familia en tan fatídico accidente. Y es más, somos tan, hermanos, tan osados, tan en la carne, tan carnales, que otro hermano salió a trabajar. Eso sucedió hace un mes, aquí mismo en Panamá, hermano, salió a trabajar en su carro, se despidió de su familia. Nosotros estuvimos aquí con él, con el pastor Villarreal. El pastor Villarreal lo conoce, hermano. Este hermano salió a trabajar, sufrió un accidente, el carro le pisó el pecho el carro y el hermano murió. 2 horas agonizó en la orilla de la carretera. Y estos osados carnales sacaron la conclusión de que el hermano se había muerto porque estaba en pecado, porque había hecho esto, porque había hecho... Oiga, hermano, anticristos es lo que son, porque la palabra dice que el que juzga a su hermano se hace anticristo. ¿Saben por qué? Porque el único que tiene el derecho de juzgar es Cristo, y si yo me pongo de juez, entonces le estoy quitando el puesto a Cristo. Hermanos, dentro del pueblo de Dios, sobre quien está el Espíritu Santo, habrá gozo, amor y paz. Pero la compañía que permanecía, hermanos, postrada, que seguía sin darse cuenta que Cristo se había quitado de allí, dice que Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Mire, otra vez vuelve y lo dice. Lo hemos leído el primero escrito, lo hemos leído de Eventos de los Últimos Días, y ahora lo estoy leyendo de primeros escritos. El mismo enemigo pretendiendo llevar adelante la obra de Dios. Pero miren, lo más sorprendente no es eso. Lo más sorprendente es que la manifestación, hermanos, los frutos, por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos los que hablan. Son los frutos los que dicen si estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Dice allí: vi a la compañía alzar sus miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ella una influencia impía. En esa influencia había luz. Uy, sí, ¿cómo hay conocimiento en la verdad presente? Uy, hermano, nadie nos gana. Todos lo sabemos, todos lo conocemos. Multiplicamos en el tablero y le damos vuelta a la hoja de a la Biblia, vuelta seca por todos los lados. Ahora hay matemáticos expertos en todos los números que hay en la Biblia, y por todos lados les da 25-20. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Todos lo saben. Había luz, sí. Y mucho poder. Predican osadamente y con poder. Pero nada, no había nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada. Mis amados hermanos, mirad que nadie os engañe. Arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Hermanos, amados, el pueblo de Corinto estaba viviendo ese engaño. Y hoy esa advertencia nos llega hasta nuestros días. Vamos a terminar esta noche en el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 5. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, dice Pablo: porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, si el Espíritu de Cristo no habita en nuestros seres, nosotros nos constituimos en parte de la sinagoga de Satanás. Y perdonen que yo sea así tan directo, pero yo no puedo hablarles con pañitos tibios cuando realmente está pasando cosas tan solemnes entre el pueblo. Es menester que hoy comprendamos, hermanos, que el Señor nos está llamando al Espíritu. El Señor nos está llamando a las obras del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿En dónde estás tú, mi amado hermano? Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración en esta hora. Y que podamos meditar. Quizá yo no lo haya dado todo. Quizás usted pueda, meditando a solas con el Señor, descubrir algunas cosas nuevas. El Espíritu impresionará cada mente de aquellos que quieran caminar en su senda. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por habernos permitido escudriñar tu palabra en este día. Bendiga y selle, Señor, este mensaje conforme a su gran voluntad y amor. Gracias por habernos permitido comunicarnos en esta noche. Perdone nuestros pecados, nuestras deficiencias. Y amable Padre, bautícenos con su Espíritu, Señor. Derrame su Espíritu, Señor, en aguaceros abundantes a su pueblo. Y que pueda, Señor, en este último tiempo comenzar a distinguirse su pueblo genuino, Señor, su pueblo verdadero, y aquellos que su palabra dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, y aquellos que tengan, que desarrollen, que desarrollarán el carácter de Cristo. Señor, tenga compasión de nosotros, quizás hemos sido carnales, y no porque lo reconozcamos, sino porque al estudiar Gálatas 5 nos demos cuenta de que eso que Pablo está hablando ahí de los frutos de la carne son los que hay en mí. Y ahora nos damos cuenta, Señor, que estamos en la carne, Padre, perdónenos. Ayúdenos, por favor, a ser espirituales. Que el Espíritu pueda vivir en mí, que el Espíritu pueda despertarse en mí y que de esa manera su Espíritu pueda hablar a mi espíritu, como dice Pablo. En su mano santa de amor nos colocamos en Cristo Jesús. Amén.